Continuamos aquí en Una Voz del Cielo y estamos hablando sobre la doctrina y el significado de la gracia, y que cuando uno es realmente regenerado es salvo para siempre. Decir que esta es una doctrina peligrosa es demostrar una gran falta de comprensión del significado de la gracia. También crea la idea fantástica que cuando se salva a una persona inmediatamente siente deseo de pecar, de cometer fornicación, de homicidio, otros pecados viles, y a pesar que se le restrinja por el temor al castigo eterno y por al anunciándole que va a perder su salvación, va a cometer tales pecados. ¿Cuál es la verdad? Es esta. En vez de animar a los hombres a pecar, la doctrina de la seguridad eterna presenta la razón más fuerte por la que los hombres no deben pecar. El saber que Dios ha provisto una completa, libre y eterna salvación hace que el creyente quiera servirle para siempre. El amor es una mayor fuerza que el temor del castigo. Aparte, la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros es el único poder que nos da para vencer la tendencia al pecado, para cambiar nuestros valores, para cambiar nuestros deseos para bien, para tener la mente de Cristo. Es el único milagro que nos da el poder para vencer el pecado. La ley del Espíritu de vida, del Espíritu Santo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte eterna. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, es una ley más fuerte. Es algo que, por ejemplo, yo tengo aquí en mi mano una lapicera y no se cae porque hay una ley más fuerte que la ley de la gravedad, que es la fortaleza de mi mano. Si la suelto, se cae, porque la ley de gravedad está en funcionamiento. Cuando la ley del pecado, que nos lleva a pecar, está en nosotros, porque nacimos pecadores, y es interrumpida por una ley más fuerte, que es la ley del Espíritu Santo, el Espíritu de vida, que tiene poder para vencer el pecado, nos sostiene, nos cambia los gustos, nos cambia los deseos. Personas que antes no podían dejar de mirar una botella de whisky y no emborracharse, ahora ya tienen el poder para rechazarlo, pueden estar rodeados de botellas y no tiene deseo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le ha dado la fortaleza. Y eso también es aplicable a cualquier otro tipo de pecado, ya sea la fornicación, el adulterio, el robo, el hurto. Cualquier tipo de pecado, se produce un nuevo nacimiento. La persona nace de Dios y aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Diferente es cuando una persona va a la iglesia, está contenta con los pastores, escucha las canciones, está contenta con los hermanos, pero de repente cae en pecado, vive en fornicación, y no tiene, digamos así, temor de Dios, no le deja, digamos así, la persona no siente que está mal, permanece en pecado, quiere decir que nunca esa persona fue salvada o regenerada. El que permanece en pecado, esa es una persona que no es de Dios. Entonces, la persona que, como iba a la iglesia, la gente dice, perdió la salvación, pero no es que la perdió, es que nunca la tuvo. Y si es una persona que es de Dios, Dios la guarda, dice Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída
y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no todos los que van a la iglesia han nacido de Dios, no todos los que se profesan ser cristianos han nacido de Dios. Dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, antes no había sido engendrado por Dios, ahora ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido a Cristo y ha recibido una nueva vida. Dice, Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, dice el versículo 19. Entonces, hay una diferencia entre el que nació de Dios y aquel que no nació de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. O sea que la persona que es de Dios hace justicia, hay frutos de justicia. El Espíritu Santo ha entrado en esa persona y los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Hay frutos de la presencia de Dios. Entonces, hemos visto cambiar pecadores empedernidos en personas santas y personas que no volvieron a caer porque ya no pueden pecar, porque aborrecen el pecado, sienten vergüenza de lo que han hecho, aman a Dios, saben que son salvos, saben que tienen la vida eterna y por agradecimiento y por no fallarle a Dios, se cuidan de aquellas cosas que podrían tentarle, pero está el poder de Dios que lo sostiene. Si cuando éramos nada, cuando no éramos hijos de Dios, estábamos ciegos y muertos espiritualmente, no sabíamos el camino, ni nos interesaba Dios, ni nos interesaba nada, vivíamos pecando, y como dice la palabra de Dios, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios en su misericordia y por su gracia nos llamó. Dice, ninguno puede venir a mí sin que el Padre lo trajere. El Padre actuó, el Espíritu Santo le redarguye de pecado, demostró que es pecador, nos llevó a la cruz de Jesús, fuimos, nos arrepentimos de nuestros pecados, entró Cristo en nosotros y entonces nacimos de nuevo. Nuestro espíritu cobró vida al venir el Espíritu de Dios y unirse a nuestro espíritu, y eso no se desarma más. La persona que es salva realmente es salva para siempre, pero no podemos juzgar a todas las personas que se vuelven hacia atrás. Lo más probable es que solamente sabían cantar las canciones de moda de la iglesia, que le gustaba la atmósfera, que le gustaba, tenía algunos amigos, o venían tal vez porque los padres los obligaban. Se volvieron para atrás y ahora están en la droga o están en cualquier otra cosa, perdieron la salvación. No, nunca fueron salvos. Ahora, si una persona creyente puede irse lejos, viene la disciplina de Dios.
y viene una disciplina tan fuerte que la persona vuelve a Dios. Y yo he visto, aún como pastor de hace 45 años, la persona que es de Dios, a último momento, aunque sea, esa es una persona que reconoce a Dios. Puede estar enojada por Dios porque se le murió la esposa, puede estar enojado por Dios por otras razones, porque se le perdió un hijo en un accidente, puede estar apartado de la iglesia porque se ofendió con alguien, pero aquella persona que es hijo de Dios permanece siendo hijo de Dios para siempre. La sangre de Jesucristo le ha limpiado de todo pecado. Ha venido una nueva vida, pertenece a una nueva familia, ha sido cambiado desde adentro, y a pesar que pueda estar enojado por malos entendidos con las cosas de Dios, esa persona va al cielo y es salva. Vamos con una pausa y seguimos aquí en este programa.